Señor Nieto, ¿qué opina usted de lo que está planteando en este momento las FARC y también que lo explica muy bien el señor José Humberto Torres? Finalmente esa es la posición que ha asumido Iván Márquez en los últimos días y es asegurar que todo esto es un montaje jurídico y que desde esa perspectiva representa un atentado en contra de un acuerdo de paz que está al borde del abismo. Lo ha dicho así Iván Márquez. Hay que precisarle a José Humberto lo siguiente: yo no he dicho en ningún momento que en la solicitud de extradición de los Estados Unidos se nombre a Iván Márquez. Efectivamente eso no ocurre. Lo que dije es que el mismo Iván Márquez dijo que Jesús Santrich le había advertido que el próximo sería él. Hay que recordar además que Marlon Marín, capturado en el mismo procedimiento que Santrich, negoció con los Estados Unidos y se va como delator a los Estados Unidos. Marlon Marín es sobrino de Iván Márquez, cuyo nombre de pila verdadero, su apellido es Marín. De manera que es perfectamente posible que además el señor Marlon Marín eche al agua a su tío. Aquí lo que está claro y lo que debe discutirse no es un supuesto incumplimiento del gobierno, es un incumplimiento claro por parte de un comandante de las FARC, el señor Jesús Santrich, que además había sido designado como representante a la Cámara, y el probable incumplimiento de otro comandante de las FARC, el señor Iván Márquez, que además ha sido designado como senador de la República, de su obligación de no seguir delinquiendo, en este caso concreto, de desvincularse totalmente del negocio del narcotráfico. Lo que no pueden pedir las FARC y lo que no pueden pedir las organizaciones cercanas a las FARC, de ninguna manera, es que por hechos delictivos cometidos después del 1 de diciembre del 2016 no opere la justicia. Lo que está claro es que el fiscal cumple con sus obligaciones al hacer la captura. En todo caso, la Jurisdicción Especial para la Paz dará el visto bueno de que los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del 2016 y seguirá con el trámite de la extradición. Lo que es inaceptable aquí y lo que realmente representa un incumplimiento, y debemos ser enfáticos en ello, es el hecho de que un comandante de las FARC, representante a la Cámara, y otro comandante de las FARC, probablemente senador de la República, están metidos hasta el cuello en una operación de narcotráfico. Eso ciertamente es una trampa al acuerdo, pero sobre todo es una trampa a todos los colombianos. Señor José Humberto Torres, ¿no es una trampa al acuerdo lo que está haciendo en este momento las FARC? Y se lo pregunto con base en lo que plantea el señor Rafael Nieto, teniendo en cuenta que prácticamente resulta para muchos inviable sostener un acuerdo de paz cuando cada vez que encuentran delinquiendo o reincidiendo en crímenes, en delitos a un integrante de las FARC, se argumenta que todo es un montaje jurídico y que es un atentado en contra de la paz. Bueno, primero quiero aclarar, y el doctor Rafael Nieto lo sabe, que en Colombia no existen los delitos de sangre y por esa vía no se puede pensar que como Marlon Marín está inmerso en un proceso de narcotráfico o exportación de cocaína, también lo está su tío Iván Márquez. Es decir, eso es como pretender que en Colombia hayan delitos de sangre y por esa vía entonces se condena a todos los familiares de quienes cometen delitos en Colombia. Y de otro lado, es preciso aclarar que no se ha aprobado un incumplimiento por parte de Jesús Santrich del Acuerdo de La Habana. Lo que hay es una información de prensa, hay una información que tiene el fiscal general, pero aún la Justicia Especial para la Paz, esto es, la sección de revisión, no tiene las pruebas que tomó los Estados Unidos de Norteamérica para vincular a Jesús Santrich a este asunto. Lo que no está claro es si una vez esas pruebas sean solicitadas por la sección de revisión de la JEP, vayan a tener validez en Colombia. Y vayan a tener validez en Colombia porque las pruebas, según el proceso penal colombiano, deben ser ordenadas y practicadas válidamente dentro de un proceso penal en Colombia. Lo que se supone es que la DEA, o por lo menos es lo que se ha visto, detrás de bambalinas, sin que lo supiera el gobierno colombiano, ni mucho menos la Fiscalía, practicó una serie de pruebas que seguramente pueden ser válidas para los Estados Unidos de Norteamérica, pero que en el caso colombiano seguramente no son válidas. Luego, no es posible plantear desde ya que hay una responsabilidad de Jesús Santrich en el caso, en el hecho, y que ha habido un incumplimiento de los acuerdos de La Habana.
Y de otro lado, lo que sí se puede pensar es que aquí hubo una trampa al contrario. Uno no se imagina cómo una persona como Jesús Santrich termine, después de un acuerdo de paz, de ser elegido representante a la Cámara vinculado a un tema de narcotráfico. Es que no tiene lógica de ninguna naturaleza. Si no se enriquecieron en lo personal durante su permanencia en la estructura de las FARC cuando era una guerrilla armada, menos aún es pensable que hoy, en un escenario político en el que deciden hacer política sin el uso de las armas, van a estar en una conducta que trajera como consecuencia un enriquecimiento individual. Yo creo que aquí la trampa es de otro lado, doctor Rafael Nieto. Brevemente, antes de ir con el ministro del Interior, que ya está con nosotros, Guillermo Rivera. Señor Torres, entonces, ¿qué decir entonces de esos videos que fueron dados a conocer en los últimos días, en los que pues aparentemente se ve a Jesús Santrich precisamente reunido con un grupo de personas que al parecer estaban conspirando para enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos? ¿Ese video entonces, a su juicio, también es un montaje? Por favor, hay videos, hay audios, hay testimonios. Lo que yo creo simplemente es que es un se video entregó en los Estados Unidos. Lo que está perfectamente claro es que aquí lo que hay son unos hechos concretos en virtud de los cuales está probado que el señor Santrich estaba metido en el negocio del narcotráfico. El planteamiento de José Humberto es por lo menos paradójico. A él no le preocupa recuerda Rafael, que aquí lo que hay que valorar es si efectivamente hay una legitimidad y legalidad de las pruebas que se tomaron por parte de los Estados Unidos. Le ruego, por favor, que me deje terminar como lo dejé terminar yo a usted. Es que la pregunta me la hicieron a mí, pero si tú quieres responderla, puedes hacerlo. ¿Me deja terminar, por favor? Con mucho gusto. José Humberto, déjeme terminar, yo lo oí a usted. A usted lo que le preocupa no es si el señor Santrich está metido en el negocio del narcotráfico. Lo que le preocupa es si eso se hizo de acuerdo con una decisión de la Fiscalía de un juez de Colombia, que además efectivamente fue así. Pero en todo caso, si no hubiese sido, para eso hay un trámite de acuerdo con unos acuerdos de cooperación entre la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación. De nuevo, a mí lo que me parece increíble, para no quedarnos en este ejercicio leguleyo, y lo que tenemos que resolver es si el señor Santrich, comandante de las FARC, negociador y representante a la Cámara, estaba o no involucrado en un negocio de narcotráfico. Esa tiene que ser la discusión, porque esa es la trampa a los colombianos. Y al final, y ese es el punto, está totalmente probado, porque hay videos, hay audios, hay testimonios y además hay una plata entregada en los Estados Unidos. Eso hoy está fuera de discusión. Y también está fuera de discusión qué ocurrió después del 1 de diciembre del 2016. De manera que volver esto una discusión leguleya de si había una intervención de un juez o del fiscal colombiano, etcétera, 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 que la hubo, en todo caso, es esconder el problema de fondo. ¿Hay o no hay unos comandantes de las FARC metidos en el negocio del narcotráfico hoy? Y si lo hay, eso es un claro incumplimiento al acuerdo y es una trampa a la buena fe de los colombianos. Señor Humberto Torres, ¿qué opina usted entonces de ese acervo probatorio que se ha conocido hasta ahora? Hay unos videos. Sin duda lo que tenemos es que Jefferson. Adelante. Lo que ocurre es que aquí lo que uno no puede pensar es que es una leguleyada pretender que se respete el debido proceso, que es un derecho constitucional, y que se respete el derecho al juez natural. Yo no estoy justificando si Santrich envía o no envía cocaína a los Estados Unidos. Lo que nosotros estamos reclamando es, hay un acuerdo firmado con las FARC que establece cuál es el juez natural de los exintegrantes de la FARC-EP, y ese acuerdo establece que el juez natural es la Jurisdicción Especial para la Paz. El doctor Rafael Nieto lo sabe porque hemos sido colegas en escenarios de derechos humanos, que existe un derecho constitucional que garantiza el debido proceso y el principio de juez natural. Nosotros lo que estamos planteando es, aplíquese la norma constitucional colombiana, respétese el debido proceso, permítasele ejercer su derecho de contradicción y defensa. ¿Pero en cuál escenario? En el escenario del juez natural, que en este caso es el juez colombiano, que para el efecto es la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso no puede tener una calificación de ser una leguleyada. Lo que estamos diciendo es, aquí hay que cumplir un procedimiento, hay que cumplir unas normas. Señor Torres, llama la atención también, y ese interrogante se lo quiero hacer a Rafael Nieto,
ese cruce de declaraciones o por lo menos posiciones distintas que ha asumido las FARC frente a un mismo hecho. Por un lado, Timochenko, quien es el máximo líder de las FARC, aseguró a través de Twitter que en el momento en que firmaron el acuerdo, dice él palabras textuales, aceptamos la Constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga, dice Timochenko, debe abstenerse a las consecuencias y ahí difícilmente puede pedirse solidaridad de partido. ¿Qué opina usted, señor Nieto, de esas dos posiciones tan antagónicas? Mientras Timochenko dice esto, Iván Márquez, quien es el segundo al mando de las FARC, asegura que es un montaje jurídico. Timochenko tiene toda la razón. Ahí está el pacto. Tienen que cumplir con el derecho y con la ley después de firmado el pacto. Aquí lo que está claro es que para el pacto, José Humberto, el juez natural de cualquier delito cometido después del 1 de diciembre del 2016 no es la Jurisdicción Especial para la Paz, es la jurisdicción ordinaria y el fiscal actúa en esa condición, de manera que aquí hay un cumplimiento pleno del debido proceso. Y se va a hacer lo que se dijo que se iba a hacer en el marco del pacto. Al señor Santrich lo van a poner a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz para que la Jurisdicción Especial para la Paz haga una única tarea, no puede hacer otra, verificar si los hechos que se alegan fueron cometidos después del 1 de diciembre del 2016. Y si lo fueron, no tiene competencia. Se seguirá el trámite de extradición, el señor Santrich irá a la Corte Suprema de Justicia, que aprobará o no entregarlo en extradición, y el presidente de la República tomará la decisión de carácter político de entregarlo o no. Yo espero que lo haga y que lo haga prontamente, porque el mensaje tiene que ser muy claro. Cualquier guerrillero de las FARC beneficiado por el pacto, y los beneficios del pacto para los guerrilleros de las FARC son innumerables, que cometa un nuevo delito, tiene que quedar sujeto a la jurisdicción ordinaria y pagar por ese delito. Señor José Humberto Torres, ¿qué opinión tiene usted sobre estas dos declaraciones? Muchos aseguran que dejan de manifiesto una supuesta división de las FARC frente a un mismo hecho, que en este caso es la captura de Jesús Santrich. Sí, yo inicialmente recomendaría a mi amigo, el doctor Rafael Nieto, que se lea el protocolo que el 18 de abril aprobó la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí establece que no solamente la jurisdicción va a asumir el proceso, sino que además va a practicar una serie de pruebas, va a pedir las pruebas que hayan en su contra y por supuesto tiene también la posibilidad de solicitar la versión de la persona solicitada en extradición. Así de que ahí ya hay no solamente en el artículo 19 transitorio del acto legislativo 01 del 2017, que no es leguleyad, sino es un acto reformatorio de la Constitución, y existe también un protocolo aprobado esta semana del 18 de abril por parte de la sección de revisión en que establece cuál va a ser el mecanismo que se debe emplear, y eso es justamente lo que estamos reclamando. Y de otro lado, Jefferson, lo que uno lee es que definitivamente en las FARC hay dos posiciones. Hay una posición que no es del comandante de las FARC, ni tampoco puede llamarse en estos momentos Iván Márquez como el segundo al mando, porque ya las FARC, Ejército del Pueblo, no existen un partido político como tal. Lo que existe allí es una división por parte de dos grupos muy importantes, el grupo de Pablo Catatumbo, Timochenko, Lozada y otros de los dirigentes del partido, con otro grupo de dirigentes liderado por Iván Márquez, Santrich, lo que era anteriormente el bloque Caribe de las FARC, que tienen una lectura completamente distinta de lo que tiene que ser la solidaridad de partido frente a la reclamación del cumplimiento de los acuerdos, y por supuesto que seguramente tanto Márquez como Timochenko están de acuerdo en que una vez firmaron el acuerdo de La Habana, lo que tienen es que someterse a la Constitución y a las leyes colombianas. Sí. Eso, por supuesto, no lo discute absolutamente nadie. Lo que está en discusión es cuál es la opinión que se tiene y cuál es la conducta que van a cumplir. A mí me preocupa muchísimo el tema de que ya no solamente alias El Paisa, sino la información que tengo yo es que otros importantes dirigentes de las FARC o anteriormente dirigentes o comandantes de bloques de la FARC ya no se encuentran en estas zonas para los cuales fueron. Señor Torres, ¿y eso es un chantaje? ¿Eso no es un chantaje a su juicio, teniendo en cuenta que eso es lo que de alguna manera que cada vez que capturen entonces a un integrante de las FARC delinquiendo o reincidiendo quizás en algún acto, pues sencillamente la solución es que se salen de estas zonas y presionan de esta manera? ¿A su juicio eso no es un chantaje? Yo creo que esto es un tema que tiene un trasfondo político y un tema de jurídico. Yo creo que el tema jurídico debe
desarrollarse, trabajarse, discutirse en el escenario del juez natural, y el tema político debe discutirse en los escenarios que corresponde. Hay herramientas que permiten al presidente de la República tomar una decisión más temprano que tarde para evitar que este tema vaya a ser mucho más difícil, mucho más grave, y que el proceso de paz se vaya por el abismo o el despeñadero, como está planteando Iván Márquez. Sí. Se puede llamar chantaje, se puede llamar presión, se puede llamar opinión política o jurídica, pero efectivamente aquí lo que hay de suyo es un hecho grave de lo que puede ocurrir en caso de que el señor Santrich muera finalmente en la cárcel o finalmente sea extraditado a los Estados Unidos. Señor José Humberto Torres, yo le agradezco a usted el tiempo como vicepresidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa de la noche. Con mucho gusto y un saludo especial para mi amigo Rafael Nieto. Señor Rafael Nieto, el viceministro de Justicia, columnista y analista político, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Jefferson, a José Humberto y a todos los televidentes, muchísimas gracias. Los invitamos a que sigan participando de este programa de la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Santrich y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión de la forma como las FARC ha respondido al proceso de extradición que enfrenta Jesús Santrich hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Guillermo Rivera, ministro del Interior de Colombia. La posición del gobierno nacional frente a los últimos hechos y las decisiones que han tomado al interior de las FARC luego de la captura y de la huelga de hambre que adelanta Jesús Santrich. Está en prisión desde hace 15 días enfrentando un proceso de extradición por delitos relacionados con narcotráfico. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.